Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición. ¿Se acuerdan, no? Sí. Que dice eso, Efesios 1:3, lo Sí. tienen ahí para revisarlo. Sí. Ahora, ¿él quiere decir que nos elogió? ¿Quiere decir que nos eligió? Que no es lo mismo. ¿O quiere decir que nos adoptó? Que nos elogió. ¿Seguros? Sí, la primera. Elogió. ¿Hay alguno que piensa diferente? Elogió. ¿Qué? Elogió. Díganle. Que nos adoptó, voy yo. Recuerden, nos estamos sometiendo a la frase esta, Elogió. Por favor. Por Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué quiere decir esa frase? Elogió. ¿Que nos elogió, nos eligió o nos adoptó? Esa frase. Y pero sí. ¿Y cuál es entonces? Yo ya lo dije. Y se da porque nos eligió. ¿Quién da más? Porque si Quiere decir que nos elogió. ¿Se acuerdan que dijimos que bendijo con toda bendición? Es eulogeo. La palabra eulogeo es de donde nace la palabra en español elogiar. Entonces cuando el Señor dice que nos bendijo, es decir que ya nos elogió. Después dentro de la bendición, como decía Iván, obviamente también nos adoptó, pero la pregunta en particular se refiere a lo que dice el enunciado. El enunciado pregunta es, bendijo con toda bendición. Efesios 1:4 dice que estamos sin mancha. Sí. Sin culpa. Pero espera que puedo tirar eso. Esto es que alcanzamos madurez, por eso estamos sin mancha. ¿Se refiere a sin culpa o es porque somos intachables? Sin culpa. Sin culpa. Somos intachables, me dicen. Sin culpa. Sin culpa. Perfectos. Muy bien, es porque estamos sin culpa. Así que ya no nos puede atormentar a nosotros esa condición de ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará el día que me muera? Porque, como dice la pregunta siguiente, hemos recibido las arras del Espíritu Santo como su sello. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que las arras del Espíritu Santo como sello se reciben al bautizarse en aguas, se reciben cuando leemos la Biblia o se reciben luego de creer en Jesús. Luego de creer en Jesús. Jesús. ¿Y el bautismo? Es una demostración del bautismo. No, es por fe, recibiste el Espíritu por fe. Se hace uno con Pero el bautismo es una demostración nomás de... Están seguros hasta que se les repregunta. Muy Estamos bien. seguros que es por fe. Recuerden que dijimos que los pasos están descritos ahí en Efesios, que dice que primero se oye la palabra, luego se la recibe, se la cree y se nos da las arras del Espíritu Santo. Por lo tanto, dijimos que hubo controversia en otros tiempos sobre si el Espíritu Santo venía sobre la persona cuando hablaba en otras lenguas. Dijimos que eso no es así. Así que dijimos que en realidad al creer ya estamos, se recibe luego de creer en Jesús. Y la última dice que Pablo dice que necesitamos espíritu de revelación. Esto es del griego sofía, que es conocimiento, del griego apocalipsis, que es cuando se quita un velo, o del griego ágape, que es amor. La 2. Apocalipsis. ¿Qué dicen? Anímense, Porque vamos. Apocalipsis viene de Apocalipsis, que significa revelación de Jesucristo. Entonces, revelación. ¿Coinciden? Hay dudas, hay dudas. Yo creo que es el griego ágape. Amor. Amor. ¿Quién más? ¿Opiniones? ¿Respuesta final? Del griego apocalipsis. Algo está pasando con Lara. Algo está pasando con Lara que me está preocupando. La está pegando Dijimos muy rápido. que era muy interesante que Pablo ora para que reciba el espíritu de revelación, y esa palabra revelación, como bien decía Lara, es lo que habla Apocalipsis, que no es el fin del mundo, sino, ¿qué cosa? Que el velo, que, ¿se acuerdan? Que el antiguo pacto que hacía con el Cristo, lo velaba. Y dijimos que lo velaba porque se veía apenas, se veía algo, no es que no se veía nada de Cristo en el antiguo pacto, pero no se veía plenamente. Bajo el nuevo pacto ese velo es quitado y ahora podemos ver a Cristo
todo su esplendor. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque dijimos que Él fue glorificado y sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre. ¿Y nosotros dónde fuimos sentados? En lugares Con Cristo en celestiales. los lugares celestiales. Dice, con Cristo en lugares celestiales. Y dijimos que obviamente no ocupamos el lugar del unigénito, porque a la diestra del Padre está el Hijo, Ajá. y eso no se discute. Vamos a Pero nosotros andamos por ahí. Así que podemos mirar y decir, no, ese es el lugar de nuestro Señor. Pero por ahí nomás nos tenemos que correr un poquitito y ahí andamos nosotros también. Así que fíjense qué privilegio de lo que Dios ha hecho con nosotros, de sentarnos en esos lugares celestiales también. Que por eso son lugares celestiales, porque son lugares amplios para que los hijos podamos estar allí con Él. Y ahora entramos entonces en este capítulo 2, en el que vamos a leer desde el comienzo, obviamente, desde el versículo 1 al 3, que dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué me cuentan de esta exégesis brutal que hace Pablo? Es real. Se despacha Pablo con un montón de palabras Es real. impresionantes, ¿o no? Y pasan esos tiempos y siempre pasaron. ¿Qué me pueden decir entonces? Dice que Pablo nos habla a nosotros de delitos y pecados. Qué frase interesante, ¿no? Vieron que la Biblia varias veces separa pecado, iniquidad, rebelión. Hay como distintas palabras y cada una tiene su significado, desde luego, por eso no se usa la misma palabra, y cada una tiene su propia importancia, su propio peso. Y dice que Pablo nos habla de delitos y pecados. Ahora, esta palabra delito, porque no es cuando uno se detiene en este versículo, ¿qué es eso? Nuestros delitos y pecados. Más de uno te podrá decir, ante la ley, yo nunca cometí un delito. Yo nunca infringí la ley. Bueno, pero vamos a ver qué dice. Es esta palabra griega, paratoma, que significa dar un paso en falso, literalmente. Y nosotros podemos reconocer con claridad en nuestra vida que hasta llegar realmente a la voluntad de Dios hecha en nuestra vida, estábamos dando pasos en falso. Aun cuando nuestra propia conciencia nos hacía creer que íbamos en un camino recto, ¿qué sucedía? Nos dábamos cuenta, como dice el proverbio, que hay camino que parece derecho al hombre, pero en su fin es camino de muerte. Entonces hemos escogido caminos en los que hemos avanzado y de pronto al tiempito decimos, este es un paso en falso. Así que nosotros andábamos en esto, en los pasos en falso y también en pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. No hay manera de seguir la corriente de este mundo y ser un hijo de Dios. Tenemos que nosotros Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos escondamos en algún lugar, ¿no? Y estemos esperando algún mañana o algo en especial. No estoy diciendo eso. No quiere decir que el cristiano debe tomar algunos nombres propios que se han tomado dentro de la iglesia que son equivocados, como por ejemplo separar, ¿se acuerdan? De lo secular y lo cristiano. Términos que no son bíblicos. Pero a veces para poder traducir, y a veces queremos darle luz a algo y en vez de darle luz le aportamos tinieblas, ¿no? Porque, ¿qué es lo secular y qué es lo cristiano? Está claro que hay cosas que son del mundo, Jesús lo enseña. Pero ¿desde cuándo el pastor de esta iglesia tiene un trabajo secular? Es un término que nosotros tenemos que desarraigarnos, y no por una cuestión semántica, de decir, bueno, hablemos bien. No me interesa el hecho de hablar bien o mal por sí solo. Lo que me interesa es que nosotros descubramos el llamado y el propósito que tenemos en cada cosa que emprendemos. Y una de las primeras cosas que debemos hacer es dejar de llamar equivocadamente a las cosas para poder hacer en esas cosas las tareas que tenemos que hacer. Entonces,
Cada uno de ustedes que tiene un trabajo, un don o lo que sea, o ejerce lo que ejerce, no es secular por no hacerlo en nombre de la iglesia. ¿Se entiende el concepto que estoy queriendo decir? Ustedes ahí son sal y son luz. Salvo que no lo hagan como para el Señor y sean uno más, y entonces lo que están haciendo es seguir la corriente de este mundo. Ahí sí. Ahí sí siguen, porque lo que determina si seguís o no la corriente de este mundo no es la labor que vos estás haciendo. Vos podés meterte en el mundo de la política, un mundo castigado, bueno, en cierta manera se ha ganado su desprestigio más de adentro. Un mundo secular. Claro, ¿no? Como un mundo secular, ¿no? Alguno podría decir, claramente, con estos términos que estamos hablando, es lo que se dice. Es lo que se dice. Sin embargo, tenemos ejemplos de gente de gobierno en la Biblia que fue puesta en eminencia y que Dios las usaba especialmente ahí. Pero lo que hacían estas personas, al contrario del resto, ¿cuál era? Que no seguían la corriente del mundo. Pueden leer el libro de Daniel si quieren. Y fíjense cómo justamente Daniel no seguía la corriente, no estaba dispuesto a adorar a los que adoraban los demás, pero no era, tanto él como José, personas que actuaban en el mundo secular. Dejémoslo con que eran personas que actuaban. ¿Cómo estás actuando vos? ¿Cómo estás haciendo tu labor? ¿Cómo estás haciendo tu día a día? Porque tenés esas dos opciones, hacerlo para el Señor o seguir la corriente de este mundo. Así que cuando seguimos la corriente de este mundo, no andamos en el camino del Señor. Antes vivíamos como el resto, bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. ¿Qué me cuentan del príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Alguna otra opinión? Satanás, porque es el que está en este mundo, ¿verdad? Por eso hay tanta maldad y sigue y sigue y sigue. Por eso lo que nosotros tenemos que olvidarnos de esa palabra, dice ahí está, príncipe de la potestad del aire. Claro, el príncipe de la potestad del aire dice Y que ahora el opera, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo. Sí, sí. Ya no estamos. Pero es interesante definir. Volvamos a lo mismo. Y esto para hacer más picante el texto. ¿Qué significa esto para nosotros y qué significaba para los que lo leían? ¿Habrán captado rápidamente que el príncipe de la potestad del aire era Satanás? En ese tiempo no creo. ¿Te acordás en tiempo, Iván, vos me comentabas que Bernardo había puesto, en un momento les había hecho una pregunta similar, cuando dice el príncipe de este mundo viene y nada tiene él en mí? Sí. ¿Y cuál era la opción que él planteaba? ¿Y quién era? ¿Quién era ahí? Si era Satanás mismo, Sí, si era algún César, gobernante el también. César, Si era- del lugar, del momento, no me acuerdo qué pasaje. Algún gobernante, claro, ¿Quién? porque a veces uno lo da por hecho, ¿no? No, el príncipe de este mundo. Y sin embargo, así como también hemos desmenuzado Apocalipsis y nos hemos dado Pero cuenta el que... príncipe de este mundo no es visible tampoco. Está bien, no, ya vamos a llegar. Estoy Ah. poniéndole pimienta para que cada uno, cuando lea algo, no acepte enseguida. Un segundo. No, lo que ustedes tienen que hacer cuando desarrollan un texto es hacerse las preguntas y ponerse en duda para ver entonces si lo que saben o creen saber es correcto o no es correcto. Y ahí ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Qué dice? ¿Es el qué o aprendimos? La verdad que no... Para ver a qué se refiere. No creo que en este caso use ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Porque como está hablando de esfera espiritual, si alguno vos tenés ahí el diccionario y el Mike, fíjate cuando usa mundo, ¿qué palabra usa? No busqué justamente esa palabra. Sería interesante, porque quizás habla más bien Claro, de los aires, Claro, de ahí. claro, o también del GE, O también. pero es poco probable. Vamos a ver entonces. Pero Vamos si a- ese aire es un espíritu. Después lo aclara justamente, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está claro, hablando de algo espiritual. Igual tiene que ver algo con lo que hablamos de, por ejemplo, de ese rapto que dice que el anticristo es un espíritu. ¿Tiene que ver con eso también? Lo que vimos en realidad con el asunto del anticristo es que anticristo no es el anticristo. Claro, sí, Es sí. anticristo como, Claro. como un dogma, Sí. como una Claro, o sea, doctrina. Algo ¿Pero tiene que ver con eso? No, No, Ah. eso no creo. No, pero ¿lo tenés ahí? Bueno, vamos a esperar que haga. Pero quiero mostrarles, me olvidé de decirles acá, la opinión de dos teólogos al respecto de esta frase, porque hay una de las dos que nos va a sorprender un poquitito. No importa que los conozcan, este George
un hablante nativo de arameo, que él desarrolla mucho más el texto, es interesante ver lo que sabe en los idiomas originales, entiende que la frase el príncipe de la potestad del aire es el equivalente dinámico de la frase árabe arameo resh sultana, que él afirma que se habría entendido que significaba simplemente jefe de gobierno. O sea, para ellos esa frase se había entendido como jefe de gobierno, sin ninguna referencia relacionada con el aire literal. Es interesante, es una postura de este teólogo. Vamos de vuelta al texto para ver. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Me parece que desarrollando el texto estamos viendo que está hablando de algo espiritual. De hecho, nos ayuda que después de la coma diga no es personal. No es personal. Pero es interesante que constantemente Pablo usa analogías humanas y fáciles de entender para los que recibían el texto y para nosotros, para que entendamos perfectamente de qué está hablando. O sea, imagínense que nos viene hablando de algo espiritual y nos dice, bueno, pero ¿saben quién es ese? Es como un jefe de gobierno. ¿Se entiende? Así como cuando describe la armadura, ¿se acuerdan cuando describe la armadura? Está describiendo una armadura de qué soldado? De un soldado romano. ¿Por qué? Porque las calles estaban plagadas de soldados romanos. Entonces, la mejor manera de hacerle entender cómo estaban protegidos los cristianos hijos de Dios, ¿qué era? ¿Y vieron a un soldado? Bueno, eso mismo se están colocando ustedes. Si ustedes oran, si ustedes leen la palabra, si ustedes hacen todo lo que esos versículos están indicando. Entonces, vemos lo que nos está enseñando Pablo, y miren lo que dice este otro, que se lo leo yo porque está medio chiquito. En este caso es Atanasio. Y miren qué interesante, porque para aquel momento había una gran discusión entre griegos y romanos. El mundo se debatía en lo que pensaban los griegos y en lo que pensaban los romanos. Y así como el romano algunos creen que es figura del hombre de hoy, el romano era pragmático, ¿no? El romano quería soluciones, el romano era expeditivo, quería solucionar sus asuntos y quería cosas prácticas para usar. El griego era como que filosofaba, y hasta en ese momento, ¿saben cuál era el debate en las plazas de los griegos? ¿Cuántos ángeles cabían en la cabeza de una aguja? Debatían eso. ¿De qué? ¿Cuántos ángeles podían caber en la cabeza de una aguja? ¿Se dan cuenta que es un debate infructuoso? No hay manera de que ninguno saltó y dijo yo he sacado la cuenta correctamente. O sea, pero para que se den una idea de la antítesis de los pensamientos que había en unas regiones muy cercanas. Algunos con lo práctico, como los romanos, que aún cuando uno desarrolla la destrucción de Jerusalén más tarde, ¿qué encuentran? Los romanos eran expertos en batalla, se unían perfecto, no avanzaban si no seguían el protocolo de avance, mientras los judíos se defendían como podían desde dentro de las casas con piedras. Los romanos atacaban todos en conjunto, tenían una manera práctica de funcionar, mientras que los griegos eran complicados. Entonces se debatían estos tipos de razonamientos. Por eso Atanasio sostenía que la muerte de Jesús purificó el aire donde ahora viven los demonios / ángeles caídos, y por lo tanto abrió físicamente un camino para que las supuestas almas inmortales tuvieran un camino hacia el cielo. Se entiende que es medio complicado, ¿no? Justamente. Esta clase de pensamiento surgió de una básica falta de fe en Dios como el Todopoderoso, quien no necesita tender un puente sobre los problemas que le han creado los hombres en la mente de ellos. Ahora miren hasta dónde llegó este Atanasio. Debe notarse que la idea de decir salud cuando alguien estornuda se deriva a esta idea de Atanasio de que los demonios pueden hacerse tan pequeños que entran en una persona por el conducto del aire de las fosas nasales. Entonces era como una especie de superstición. Llegó a creer, o sea, llegaron a tomar este versículo tan literal, ¿se acuerdan que vimos el método literalista? Sí. Que lo que sucedía era que como, claro, esta palabra hablaba de los aires, pero bueno, los demonios andan por los aires y se meten en cualquier momento. Y que veían como que el estornudo era una cuestión maliciosa y que entonces en ese momento a un demonio podía filtrarse dentro de una persona.
¿Se dan cuenta que cuando Pablo tiene que escribir, ¿se acuerdan que Pablo disertó? ¿Se acuerdan la primera clase que vimos ese teatro donde Pablo hablaba? ¿Se dan cuenta contra qué clase de mentalidad tenía que hablar? Una mentalidad completamente diferente a la nuestra. Acá los problemas pasarían por otro lado. Acá nadie te va a venir a plantear una pregunta tan filosófica. Un loco puede venir a plantearte una pregunta filosófica como el hecho de los demonios y cuántos entran en algún lugar o no, o los ángeles en una aguja. Pero esto es para que ustedes entiendan, y entonces cuando lean Efesios y Pablo mismo hace juegos de palabras, se den cuenta que es porque la sociedad a la cual le hablaba era una sociedad complicada. Era una sociedad que le iba a debatir todo, que se iba a detener una palabra y le iba a cuestionar todo. ¿Se acuerdan cuando él va a Grecia? Que él dice que se pone a discutir con los epicúreos y que medio a regañadientes lo escuchan hasta que él se pone a hablar de la resurrección. Y cuando se pone a hablar de la resurrección, ¿qué le dicen ellos? Ya te vamos a escuchar en algún otro momento hablar. Y se dan media vuelta y se van, y dice el texto que unos pocos se convirtieron. Como que no le fue bien a Pablo en esa expedición inicial. Continuamos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto creo que lo tienen que tener remarcadísimo en sus Biblias, porque en estos versículos hay escondidas promesas de todo tipo. Acá está toda la promesa. Pablo acá se lució directamente. Es tremendo todo lo que Pablo enseñó en estos versículos, donde desarrolló todo lo que significa la salvación, y aún más empieza a mezclar el tema de las obras. Y vuelve creo que por cuarta vez vuelve a decir que fuimos sentados en lugares celestiales. Pablo estaba bastante intranquilo y estaba obsesionado con demostrarnos el grado de autoridad que nos fue concedido a nosotros. ¿Qué nos fue concedido a nosotros? Sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, el amor de Dios, y esto es importante que lo recuerde siempre, precede a nuestras obras. Es fácil de entender, pero ¿saben qué? Es fácil de olvidarse. Esta es una de las verdades primeras que uno acepta cuando se convierte. Uno llega a Cristo y ¿qué dice? Me enteré que Dios me amaba antes de que yo ponga mi vista en Él, de que yo fui elegido antes de que Él me elija a mí, de que yo lo elija a Él, perdón. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es una de las primeras verdades que abrazamos. Pero ¿saben qué pasa? Y lo que suele suceder, que es una de las primeras cosas que nos olvidamos cuando empezamos a servir. ¿Por qué? Aceptamos esta verdad cuando nos convertimos, empezamos a servir y empezamos a confundir las acciones y obras que nosotros hacemos con que eso es directamente proporcional al amor que Dios nos tiene. Entonces empezamos a necesitar de servir al Señor para sentirnos amados por Él. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Eso que parece algo que voy a decir, a mí no me va a pasar, te puede pasar. Si en vez de abrazar genuino el amor de Dios y entender que no por obras para que nadie se gloríe, porque Dios no te ama a vos por ninguna obra que vos hagas, pero es lo que nos olvidamos más prontamente. ¿Qué les parece si nosotros podemos recordar eso? De que el amor de Dios, que dice la palabra que excede todo conocimiento, es a pesar de nuestras obras, y nuestras obras no cambian el amperímetro del amor de Dios. No cambian. No hay nada que pueda cambiar el amor de Dios hacia vos. Nada. Ni tu mejor obra, la que mejor puedas hacer, ni tu peor obra. ¿Se entiende esto, no? Porque nosotros no vivimos en este nivel de amor. Nosotros, por más que podamos amar, si alguien hace algo muy bueno por nosotros, nos genera algo hacia esa persona más. Ahora, Dios está diciendo que su amor es el mismo.
Es un amor que nosotros no entendemos porque es tan perfecto que hagas lo mejor que puedas hacer en tu vida o cometas el peor de los crímenes que puedas cometer, Dios te ama de la misma manera. Por eso es que Pablo enseña que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor porque nos amó, cuando, aún estando nosotros muertos en pecado. Vos estabas como yo muerto en pecado y sin embargo Dios ya te amaba. Así que nosotros tenemos la tendencia a magnificar el amor de Dios hacia nosotros según el servicio que hacemos para Él. Error. No solo esto es falso, sino que este texto nos indica que el amor de Dios era de igual manera hacia nosotros cuando estábamos espiritualmente muertos. Porque obviamente que dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero estábamos vivos. Está claro este concepto. Cuando habla de la muerte, que estábamos muertos, se está refiriendo a que nuestro espíritu no tenía vida. Miren si nosotros podemos identificar, ahora que siempre digo acá que veo pasar a las personas, ¿no? ¿Cómo serán si le pudiéramos hacer con nuestros ojos espirituales una radiografía a aquellas personas que pasan sin el Señor? La otra vez decía un profeta que cuando se le empieza a desarrollar el don de profecía a él, lo primero que él veía era como cierta luz, un halo de luz alrededor de algunas personas. Y esto era que la presencia del Espíritu Santo traía esa luz a la persona. Ahora, ¿cómo están aquellos que no tienen esa luz? ¿Cómo será una radiografía? Yo creo que sería doloroso para nosotros ir a comprar algo, porque cuántas veces interactuamos con un comerciante, con algo, y lo hacemos rápidamente sin ponernos a pensar cómo está en su interior esa persona. ¿Cómo está esa persona? Si la miramos a la cara realmente con el amor de Dios, si le sacamos una radiografía espiritual a esa persona. Muertos en delitos y pecados, o sea que el espíritu está adormecido, no puede reaccionar hasta que viene la palabra de verdad, que dijimos que es el Evangelio, y el Evangelio despierta el corazón de la persona y la persona entonces ahí puede creer. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y mire lo que dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si vamos un poquito más arriba, cuando dice de los lugares celestiales, que como les aclaré, es la cuarta vez que Pablo lo usa. Miren lo que dice. Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares con Cristo Jesús, y vuelvan a prestar atención a los conectores y a las preposiciones. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Así que lo que aclaré acá abajo es que estamos ubicados en esos lugares celestiales para demostrar, no para explicar. Por eso el Evangelio de Dios, y Pablo lo reduce a una frase que me encanta, que es que el Evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el Evangelio de Dios se tiene que poder demostrar. Que nos haya hecho sentar en lugares celestiales nuestro Padre al lado de Cristo Jesús es precisamente para que nosotros desde ese poder podamos demostrar en la tierra el poder contenido en la vida de cada hijo de Dios. Por eso, sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados, recibir palabras de revelación, todo lo que ustedes puedan llamar el terreno de lo sobrenatural, debe ser una cuestión que nosotros podamos manejar. Debemos poder movernos en ese poder. ¿Por qué? Porque nos hizo sentar para eso, no para otra cosa. Por esa razón estamos sentados ahora ya en los lugares celestiales y no en futuro. Ahora se preguntaron por qué no dice, porque realmente, ¿por qué no dice que nos va a hacer sentar en lugares celestiales? Si realmente en el momento que más quizás lo podamos comprobar es una vez que fallezcamos. Porque en ese momento no vamos a estar como divididos, ¿no? De estar sentados en lugares celestiales, pero acá, vamos a estar allá. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Bueno, ¿por qué entonces estamos en este conflicto de estos dos lugares? Porque estamos en este lugar para usar el poder de donde estamos sentados. Estamos caminando por la tierra, pero para usar el lugar realmente en el que estoy sentado, y la imagen de estar sentado no es la de estar sentado
por una cuestión de comodidad, es por el lugar de privilegio y el lugar de gobierno, porque eso significa estar sentado en lugares celestiales, es el lugar de gobierno, de autoridad que el Señor nos ha puesto con Él, para gobernar las cosas. Entonces, cuando te vayas a orar por un enfermo, o cuando tengas un imposible delante tuyo, recordá desde qué posición vos orás, y de que si hay una razón por la cual Dios no te llegó todavía, es porque está esperando que vos muestres el poder en la tierra, pero el lugar de donde vos estás sentado. ¿Amén? Dice, por tanto, acordaos o acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, ahí están ustedes, ¿están contentos gentiles? Ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow. Esta es una oración. ¿Se acuerdan que dijimos la clase anterior que solamente la gracia de Dios merece ser alabada? ¿Se acuerdan que dijimos que ya solamente cuando se te acaben las fuerzas para orar, cuando ya no sepas qué decir, alabá la gracia del Señor que ya es suficiente? Bueno, esta es una oración que vos puedes hacer en cuanto estás un poquito enojado porque las cosas no te salen, en cuanto te estás olvidando un poquitito de la obra de Dios, ponete en primera persona. ¿Se anima conmigo? Por lo tanto, me acuerdo que en otro tiempo yo, gentil, en cuanto a la carne, era llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo yo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, yo estaba ajeno a los pactos de la promesa y andaba yo sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Vieron cuando uno pega en la heladera un recordatorio? Lo que no hay que olvidarse. Bueno, este es un versículo, estos dos, 11 y 12, son versículos que tenemos que acordarnos nosotros y que Pablo se los escribía a los efesios para que no se olviden de dónde habían venido. Nunca nosotros debemos olvidarnos de dónde venimos. Nunca nosotros debemos creer que estábamos mejor sin el Señor. Nunca. Tiene que venirnos esto a la mente y hablar de sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué me dicen? ¿Qué les dice esto a ustedes en lo personal? Los quiero escuchar. Yo digo que no solo no olvidarse de dónde venimos, sino de a dónde hubiéramos ido. Había otra cruz, tenemos que mirar que ahí íbamos a estar crucificados por los delitos y pecados, ¿no? Así que miramos las dos cosas. Íbamos camino a la muerte. ¿Y? Los quiero escuchar. Quiero escuchar qué significa para ustedes, hoy cristianos, hoy hijos de Dios, pero no siempre fueron hijos de Dios. ¿O acaso alguno de ustedes nació siendo hijo de Dios? Nacieron siendo simplemente la creación de Dios, porque Dios fue el que creó al hombre y a la mujer. Pero en un momento de tu vida, vos y yo andábamos de esta manera. Y te lo quiero remarcar, porque cuando te venga el desánimo, cuando te venga la situación difícil y vos digas, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, Dios no contesta mis oraciones, así andabas. Y es duro para poder escuchar a aquellos que se han apartado. Todos los que cuentan que se han apartado una buena cantidad de años, cuentan que remontar luego de que vuelven al Señor, todo eso es difícil, porque alejarse del Señor 10 años, 20 años, deja secuelas. Entonces, por eso hablo del recordatorio. Porque uno recibe perdón de pecados, ¿o no? Si uno le pide perdón al Señor, el Señor ya nos ha perdonado, de hecho hemos aprendido. Ahora, las consecuencias del pecado se pagan igual. Si vos estás 10 años de continuo pecando, le pedís un día perdón al Señor, ¿y el Señor qué hace? Te perdona. Y todo lo que hiciste en esos 10 años, lo borra, lo hace desaparecer, lo pone debajo de la escoba, debajo de la cama, o lo tenés presente también en situaciones que vivís día a día. En ese sentido, porque te digo por experiencia, Sí.
Sí, Dios perdona. Sí. Yo sé que le han perdonado, pero las secuelas quedan. ¿Las secuelas quedan? O sea, es como, por ejemplo, uno se hace una herida muy grande, te quemas. Sí. Y la quemadura no vuelve a ser la misma. Queda con rayitas, cositas. Queda la cicatriz. Queda la cicatriz. Entonces, ahí es donde uno tiene que cuidarse. Bueno. Ahí Bueno. es el momento. Porque Es un buen uno mensaje. uno ve la herida y dice, ¿cómo me dice esto? ¿No? Bueno. ¿No? O si no, o también cuando uno va a regresar al camino del Señor, siempre quedan las cosas del pasado. O sea, siempre ese recuerdo. O sea, no es que uno, o sea, Dios se olvida. Dios nos A veces a perdona, nosotros Dios nos lo cuesta tiene más. ¿Entendés? Ese es más fuerte. Entonces, Claro. uno ahí tiene que creer. Así es. O sea, uno tiene que decir, bueno, sí, Dios me perdonó. Ahora tengo que tirar para adelante. Porque no quiero estar del lado de estar en esas crudos y bueno, y no haber sido perdonado por Cristo. Bueno, por eso, tomemos nota de esto. Así que Pablo viene preparando a los efesios para ligar la salvación de los judíos con el pueblo gentil. Éramos llamados circuncisos según el antiguo pacto que constaba de un acto en la carne. Ahora, bajo el nuevo pacto, la circuncisión es sobre el corazón. Alguien que me busque ahí Romanos 2.29, Romanos 2.29, para que podamos entender lo radical que cambió el antiguo pacto del nuevo pacto. ¿Qué dice Romanos 2.29? ¿Alguien lo tiene? Sino que el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no el de esta, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, en realidad, si ustedes se ponen a leer ese texto, ¿qué dice? Que siempre Dios quiso la circuncisión del corazón. No es que Él estaba satisfecho. Por eso es que el antiguo pacto velaba al Cristo. Porque todo lo genuino, verdadero, lo puro, lo perfecto, todo lo esperable en Dios habitaba en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que dijimos que Pablo enseñó que el beneplácito de Dios fue reunir en Cristo Jesús todas las cosas? Todo. Y hablamos de ese Cristo imantado, ¿no? Como que todo se le pegaba a Él, porque Él es el principio de todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas a través de Él, y luego Él soltaba todo y lo daba a la iglesia. ¿Se acuerdan? Dijimos por cabeza a la iglesia, que termina siendo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermosas las palabras de Pablo. Ahora, siempre fue la voluntad de Dios que la circuncisión verdadera sea en el corazón. Pero fíjense que dice después que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué dice a los pactos y no al pacto? Sin leer, ¿no? Se ponen a pensar en esto. Dijimos que el nuevo pacto es ¿entre quiénes? Entre el Padre y el Hijo. Esto nos hace entender por qué el nuevo pacto no es con nosotros, es en todo caso en nuestro favor, pero no con nosotros. Dios hizo un nuevo pacto entre el Padre y el Hijo porque Dios ya había hecho otros pactos con personas, ahí sí, como vos y como yo, y esos son los pactos que nosotros no llegábamos por ser gentiles, que eran una anticipación, la antesala del nuevo pacto entre el Padre y el Hijo, que ahora sí es perfecto. Ahora, estos pactos de los que habla acá Pablo, a los gentiles, nosotros no teníamos nada que ver con esos pactos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Podríamos ser salvos o no? ¿Cómo? Bajo el antiguo pacto. Si hubiéramos nacido, no sé, en el año 20, cuando Jesús tenía 20 años y andaba ahí vendiendo muebles y nadie sabía quién iba a ser, o algunos sabían, no sé, no se sabe en realidad. Si era la del corazón, sí, porque si alguno lo creía, sí podría haberlo sido, sin haber estado. ¿Y cómo estábamos ajenos? ¿Qué? Y estábamos ajenos a los pactos.
¿Y cuál es la palabra clave? La palabra clave por la cual alguno fuera de la ley podía alcanzar. Aclaremos, la ley no hablaba de salvación. No, para nada. La ley lo que hacía era decirnos, haz estas cosas y vivirás. No vivirás desde el punto de vista de que si no las hacías caías fulminado, como pasó con Ananías y Zafira. No desde ese aspecto, desde el aspecto de que si vos seguías estas cosas te iría bien, ¿no? Pero la ley no hablaba de la salvación en sí mismo. La salvación es por fe. Entonces, eso que dice Ivana es lo correcto. Cualquier persona que respondía a esa fe y creía en el Señor, a pesar de estar fuera de la ley, por ser ajeno justamente a los pactos de Dios, era una persona que recibía salvación igual. Y esto es lo que viene a romper y a darnos la enseñanza en el Nuevo Testamento, donde, por ejemplo, cuando se habla de Cornelio, ¿se acuerdan? Que dice Cornelio, un incircunciso, dice: tus ofrendas y tus oraciones han subido al corazón de Dios. ¿Cómo ofrendas? ¿A quién le ofrendaba? ¿Qué hacía? Si era un incircunciso, si no era creyente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Era interesante desarrollar las veces en las que se acerca a alguien, se supone no convertido, no, vamos a poner el nombre que quieran, no cristiano, no creyente, y sin embargo sus obras ya subían delante de Dios. Y por eso entendemos, como les dije en algunas clases, el caso de Ruth. ¿Por qué Ruth fue mirada como fue mirada por Dios, siendo ella moabita y adoradora de otros dioses? Porque ella era adoradora de otros dioses. Los moabitas adoraban a otros dioses y principalmente al dios Moloch, al cual, ¿se acuerdan? Se le ofrecían niños vivos como sacrificio. Entonces, era horrible. Sin embargo, Ruth termina Dios torciendo toda la historia para que la descendencia del propio Mesías, porque dijimos que Ruth fue la mamá de Obed, que a su vez fue padre de Isaí, padre de David, de Salomón. O sea, miren cómo baja la genealogía, y es una de las genealogías que tienen citadas del Mesías, por una moabita. Pero se acuerdan que la decisión radical de seguir ella a Noemí, ¿se acuerdan cuando dice tu Dios será mi Dios? Ahí ella hace un acto de fe, donde Dios ya le está mirando con agrado y le abre el camino para que conozca a quién. A vos. ¿Se acuerdan? La historia ahí en el campo y empieza toda la cuestión, una historia de amor. Es una historia de amor, ahí no hay doctrina. Recuerden, para cuando veamos algunos otros, ahí no hay nada de doctrina. O sea, no es que uno lee el libro y dice, bueno, se puede sacar aplicaciones y cosas lindas, pero no hay doctrina, hay más bien costumbres. ¿Se acuerdan que para sellar la redención, ¿se acuerdan que se saca el zapato y se le da el zapato al otro? Esa es la manera de poner el sello sobre un negocio. Así que uno se va sin un zapato porque se lleva el zapato del otro justamente como aprobación del trato que hicieron. Entonces no hay doctrina para sacar ahí, no tiene que ver con eso. Lo que hay son aplicaciones buenas que nosotros podemos tener. Así que, ¿cuál es la promesa? Porque dijimos que Dios, estábamos lejos de los pactos que Dios había hecho con las distintas personas antes de la venida de Jesús a la tierra. ¿Cuál es la promesa? La promesa de Gálatas 3:8, que alguien lo tiene ahí. Si no se lo digo yo, no hay ningún problema. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que Dios, se imagina, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo lo sabía? Se lo dijo a Abraham en la carne, le dijo: ¿y por qué? ¿Por qué en Abraham somos benditos nosotros o todas las naciones de la tierra? ¿Cuál sería la explicación de eso? ¿Por qué Abraham? Porque Abraham fue el que le creyó a Dios. Y como Abraham le creyó a Dios, entonces nosotros somos herencia de ese que le creyó a Dios, porque dice que es el Padre de la fe. ¿Amén? ¿Siguen esta genealogía de la fe también? Y después dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
como primera reflexión, algo, sí, me sigas. No, si alguno tiene para decir algo, por favor, me interrumpe, no hay ningún problema. Ahora, lo primero que te quiero decir es que la sangre de Cristo nos acerca. Esta es una oración que nosotros podemos hacer con fe, porque la sangre de Cristo no es una cuestión del pasado. Dice que la sangre de Cristo habla. Hay poder en la sangre de Cristo, es real este poder. Entonces, cuando pasemos por momentos de división o peleas en la familia, en el trabajo, etcétera, en cualquier lugar, podemos creer que esta sangre de Cristo es la que trae reconciliación. Cuando haya algo lejano en tu vida, orá de esta manera. Animate a pedirle al Señor de esta manera. Sí, Señor, tu sangre es la que acerca. Tu sangre fue la que me acercó, como dice acá, en otro tiempo estábamos lejos y fuimos hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque esa es la sangre que nos acerca. Es la misma sangre que vos podés usar, en el buen sentido de la palabra, para acercar lo que parece dividido en tu vida, para acercar a dos personas que parecen irreconciliables. En las llagas de Jesús quedan abolidas las enemistades. Ahora, es interesante que esta palabra abolir es el griego katargeo, que no es otra cosa sino desactivar. Así que cuando Cristo da su sangre, ahí se acuerdan que cuando Cristo muere, comienza el nuevo pacto, porque Hebreos enseña que para que haya un nuevo pacto es necesario que el testador muera. Cristo muere, hay un nuevo pacto, y ese nuevo pacto desactiva automáticamente las enemistades. ¿Cómo andás ahí peleado por la vida? Te sentís distante de Dios porque habla de las enemistades más bien hacia Dios. Porque se acuerda que Pablo mismo es el que describe que éramos enemigos de Dios. Como marcando una distancia que no era reconciliable. Dice que día a día se acercaban los sacerdotes a ofrecer sacrificios que no podían acercar al hombre a Dios. No se podía. Entonces había que usar la sangre del Cristo para traer esa reconciliación. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Así que miremos qué es lo que se desactiva. ¿Saben qué se desactiva? El decálogo, la ley. ¿Se dieron cuenta de eso? Está metido ahí en el medio, miren. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Claro. Porque ¿saben qué dice la Biblia? Que el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. Porque dijimos que la ley, como Pablo enseña, no es que es mala. La ley no es mala. La ley se la da Dios a Moisés. Pero bajo el nuevo pacto, y esto es, si nosotros pudiéramos entenderlo, hay una sola ley. ¿Y cuál es? La única ley del nuevo pacto. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma, y al prójimo como a vos mismo. Jesús enseña que ahí se resume toda la ley. Ahora tenemos esa capacidad, el Espíritu Santo morando en nosotros para poder hacer eso. Antes era imposible para nosotros. Pero ¿se dan cuenta lo sencillo que es el Evangelio? ¿Se dan cuenta cómo Pablo lo resume? Jesús lo enseña de una manera tan práctica, tan sencilla. Así que lo que se desactiva, esta palabra que dijimos katargeo, es el decálogo mismo. Chao, no tiene poder. No tiene poder en nosotros. Entonces, cuando queremos nosotros mezclar la ley, por eso tenemos que tener tanto cuidado, cuando queremos tomar versículos del Antiguo Testamento y aplicarlos a ver si no estamos yendo en contra de lo que el Señor ya acaba de enseñar y quedó desactivado. ¿Me entienden lo que estoy queriendo decir? Teníamos el otro día ese debate con Ruth del hecho de sanar la tierra, ¿se acuerdan? De qué hacemos con la tierra, hay que sanar la tierra, hay que redimir la tierra. Entonces nos empezamos a mezclar mucho entre cosas del Antiguo Pacto y cosas del Nuevo. Y está bien que nosotros depositemos esperanza en la oración que hacemos. O sea, a mí me parece bien que salgamos a orar por la ciudad. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando mezclamos cosas del Antiguo Pacto y cosas del Nuevo Pacto. Porque vemos en el obrar de la iglesia, ya bajo el Nuevo Pacto, que muchas de las cosas que se hacían antes eran porque eran batallas literales. Realmente batallas literales, en las que sí había que usar determinadas estrategias, pero que ya no son viables en el Nuevo Pacto.
tema para alguna vez tocar, desglosar la guerra espiritual bajo el nuevo pacto. Y por último, dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos. Miren las veces que nos avisó Pablo que andábamos lejos. Y los que estaban cerca, ¿quiénes son estos? Dice que le anunció a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. ¿Cuáles son los que estaban cerca? Los judíos. Los judíos estaban cerca y nosotros los gentiles estábamos lejos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se dan una idea ustedes si un judío, ni siquiera en aquel tiempo, en este tiempo también, cree que por la sangre, bueno, si es de ahora no cree en Cristo, pero me refiero a aquel tiempo que crea que por el mismo espíritu tenemos ingreso al Padre, tanto judíos como gentiles? Ustedes saben, ¿no? Que no podían entrar al templo, los gentiles tenían un patio donde lleguen hasta ahí, muchachos, arreglen, se queden hasta ahí, hagan lo que quieran ahí, pero más allá no pueden entrar. O sea, había una división muy marcada. Y Pablo viene a quebrar esa división diciendo, miren por ese mismo espíritu, el que inspiró a David, el que inspiró a Sansón, el que inspiró a Jeremías, por ese mismo espíritu, ahora tienen el mismo ingreso al Padre, judíos y gentiles. Flor de lío que se estaba metiendo Pablo, Así que dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos. Esta palabra advenedizo, alguno la usa en sus palabras cotidianas. Un advenedizo es un extraño. Para tenerlo claro, es una palabra que significa que es un extraño. O sea que éramos lejanos y extraños. Sino, ¿qué cosa? Miren lo que somos ahora. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Así que somos conciudadanos y familiares en esta gran familia de Dios. Por eso somos, y la Biblia describe a la Iglesia como la familia de la fe. Y por eso nuestro trato debe reflejar el amor de la familia, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Porque en la familia pasa todo lo que tiene que pasar, ¿o no? Porque a veces uno, en el trabajo, ¿uno qué hace? Y si el jefe le dice algo, uno no le contesta lo que le quisiera contestar. Porque si le contesta lo que le quisiera contestar, se queda sin trabajo. Entonces en la familia, como a veces no existe eso, a veces nos contestamos, nos decimos cosas que nos pueden lastimar. Y no digo que esté bien, pero sí es real que sucede. Bueno, que todas estas cosas pasen es porque somos una familia también. Pero la familia lo que tiene es que se sabe perdonar. Si no existe el perdón correcto en la familia, o sea también en la iglesia por ser la familia de la fe, entonces no estamos entendiendo que ahora somos conciudadanos. O sea que yo miro el pasaporte de Lara y dice que es de la misma familia que la mía. Aunque ella nació en un lugar y yo en otro, o aún en el caso de Jaime, que él realmente nació en otro país, pero mi pasaporte dice que es de la misma ciudadanía que yo. Somos de la misma familia de la fe. Así que ya no hay ninguna división. Y esto en aquel entonces, hoy, nosotros acá en esta parte del mundo no tenemos tanto problema con el que vive en otro lado o viene de otro lado, pero realmente en este entonces la cuestión de cultura, la cuestión de territorio era muy marcada y hablar de una conciudadanía era meterse en un asunto complicado. Por eso esto para que se den una idea que cuando Pablo estaba en esa tribunita, la tenía difícil, estaba enseñando cosas difíciles en realidad. Así que, la cual fue edificada esta familia sobre el fundamento de los apóstoles del Cordero y los profetas, porque dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acá está usando más bien un texto histórico. O sea, algunos que han leído libros actuales sobre reformas y demás, de alguna manera enseñan que toda la doctrina sigue siendo dada por apóstoles y profetas. Eso no es lo que dice este verso. O sea, toman este verso haciendo eisegesis, no exégesis, eisegesis. ¿Por qué? Porque en realidad lo que acá se está refiriendo es que la iglesia realmente fue edificada por los profetas y por los apóstoles que el Señor envió. Ahora, eso no quiere decir que hoy en día, para algunos que dicen, no, una iglesia no puede nacer en un lugar si no hay un apóstol. No. ¿Se escucharon ese tipo de cosas? Sí, sí, sí. Bueno. Como que el apóstol como que le da el fundamento y el profeta baja el diseño y así se funda la iglesia. Y si la funda un pastor, necesita
marcar el fundamento de la iglesia. Bueno, O eso sea, es como si fuera una máxima autoridad. claro, ahí estamos estableciendo casi un método jerárquico. Claro, o un en el método, reino. eso, De hecho, jerarquía. recuerden que los ministerios de apóstoles y profetas por mucho tiempo estuvieron borrados del mapa porque algunos arbitrariamente los había sacado de la Biblia, y sin embargo las iglesias florecieron igual. Sí creo obviamente que al tener los 5 ministerios funcionando mancomunadamente se puede trabajar mejor. Ahora, no quiere decir esto, de pronto hay un montón de iglesias que se están abriendo en África que son misioneros. No tienen, que la palabra misionero no es un ministerio nombrado en sí mismo en la Biblia, ¿no? Nos gusta, de hecho tenemos menos problemas con el misionero que con el apóstol, cuando el misionero no existe en la Biblia. Eso digamos, sí, creo que lo toman eso de Gorás cuando habla, cuando empiezan a mandar Sí, sí. de 7 creo, Sí. ¿no? O sea... No, más que nada en los viajes de Pablo. Claro, O sea, claro. es la primera misión de Pablo, pero eso es un Claro. título igual. Pero Tampoco es- no era una cosa específica como, no sé, como... Por eso, en realidad hemos tomado esa palabra que está bien, defiendo el ministerio de los misioneros. bueno. Pero tenemos, fíjense cómo tenemos metido la palabra misionero, que dice, vino un misionero y entonces decimos, Ay, y vino un apóstol y entonces decimos, Sí. a ver qué, ¿De dónde viene? Claro, ¿dónde viene quién lo nombró? ¿Quién lo nombró? Se da pena, no sé si Sí. conflicto mental. Sí. Bueno, es mental, porque Sí. bíblicamente debemos aceptar mucho más, entre comillas, el ministerio del apóstol que el ministerio misionero, que en sí mismo no existe. Pero lo que Claro. quiero decir, no estoy descalificando a los misioneros, al revés, están levantando un montón de iglesias en un montón de países los misioneros y no tienen apóstoles, no tienen profetas, ni siquiera tienen estudios en muchos casos, tienen más bien una labor misionológica y funcionan de todas maneras. Entonces, lo que se necesita para que una iglesia funcione es la presencia del Espíritu Santo. Claro, punto. Después sí, Ya está. podemos que nos visite gente, que nos enseñen más, que tengamos estudios, todo, mucho mejor, no estoy diciendo que esto conformémonos a la presencia del Espíritu Santo y no aprendamos nada, no invitemos a no, pero seamos claros en lo que necesitamos realmente. Y para terminar, Pablo toma una analogía de la construcción. Dice que Jesús es la piedra del fundamento. Exacto. Sobre él, todo el edificio crece coordinadamente para albergar la presencia del Señor. Porque dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.